invitado del día de hoy. Es el doctor Miguel Valerio. Muy buenas noches, doctor. Buenas Bienvenido noches. y gracias por atender a nuestra invitación. Buenas noches, gracias por la Un invitación. placer. Lamentamos que haya tenido que llegar tan tarde aquí, pero Bueno, el día todavía estamos seguros que todavía el día es largo para usted. sí, nos rinde un poco, Queda mucho. queda mucho. Doctor Valerio, bueno, con usted podemos hablar muchos temas. Usted tiene unos cuantos casos en sus manos en este momento, de los cuales podríamos conversar, pero fundamentalmente vamos a iniciar la conversación con un hecho que nos golpeó a toda la sociedad dominicana la semana pasada, que no es más que el de Orlando Jorge Mera, el amigo Orlando Jorge Mera, de quien usted fue durante mucho tiempo su amigo y su abogado en lo personal. Usted tiene ahora a cargo la representación de la familia Jorge Villegas en el caso contra Miguel Cruz, que no sé si es correcto decir el confeso asesino de Orlando Jorge Mera, pero en todo caso, aclárenos usted, este fin de semana se le dio la prisión preventiva por 1 año, pero cuéntenos entonces cuál es el estatus luego de esta decisión del tribunal, qué viene ahora, cuáles son los próximos pasos y qué está buscando la familia al querellarse contra Miguel Cruz. Mira, en primer lugar, vuelvo a darle las gracias por la invitación. Evidentemente que la familia Jorge Mera, porque Díaz Leticia también Jorge está en Mera, la querella, correcto. y Jorge Villegas, que es la familia ya marital o conyugal del fenecido lamentable Orlando Jorge, se querelló y en el proceso penal seguido contra Miguel Cruz, no porque él haya sido un confeso asesino, sino porque es un asesino. O sea, realmente lo que ocurrió fue lo siguiente. El señor Cruz, que parece que se sentía poseedor del Ministerio de Ambiente y todopoderoso, fue a solicitar una autorización de exportación de baterías, entre otras autorizaciones que también le fueron negadas y que en su momento saldrán en la acusación y en la investigación, que fue el móvil del crimen real. Le dijeron que no al tráfico de influencia. El señor Miguel Cruz se presenta al Ministerio de Ambiente, se presenta a donde el coordinador de gabinete, y en el despacho del coordinador de gabinete exige ver al ministro con una conducta que era reiterada de él. Llegaba siempre en una actitud prepotente y arrogante, y muchos de los empleados la promovían. Pero esta vez, a diferencia de otra, va con una chaqueta que no era muy normal en él, porque normalmente vestía de camisa, y le da un golpe en la cabeza a un señor de apellido Mendoza. En ese momento, ante tanta insistencia, el jefe coordinador de gabinete, Orlando Jorge Mera, se traslada donde el asistente a decirle de que este señor está de una forma impertinente y que él pide por ver por el ministro. Bueno, pues él le cayó atrás al señor Cuervo, creo que es el apellido del coordinador de gabinete, y cuando llegan al antedespacho del ministro, él interrumpe en una reunión que se estaba dando en el despacho del ministro con otro empleado del ministerio, y se le dice, mire, déjenos terminar esta reunión y inmediatamente lo haremos pasar, porque el hombre estaba en una actitud airada. Estamos hablando de una persona del entorno de la confianza del ministro Orlando Jorge Mera, no estamos hablando de una gente de fuera. Bueno, pues cuando termina la reunión se le hace pasar, el alterado empieza a vocear, la seguridad, porque la asistente del señor Jorge Mera había llamado a la seguridad del ministerio, le dice al ministro si se queda en la reunión. El ministro le dice en ese momento que no, que Miguel era su amigo, esa expresión se escuchaba mucho, y que él lo iba a calmar. Bueno, pero ni eso a ese señor como que dice, bueno, este hombre está diciendo de sus últimas palabras que yo era su amigo. Ni eso lo hizo que se arrepintiera, porque en algún momento tenía que decir, bueno, yo no voy a cometer esta locura. Entonces sale en ese momento la asistente, sale el seguridad, se cierra la puerta, se oye 2 o 3 palabras y empiezan los disparos. Cuando empiezan los disparos, se lanzan 13 disparos. Algunos fueron 6 que penetraron al ministro, algunos fueron a distancia y otros a quemarropa, con lo cual la voluntad de asesinar a una persona estaba muy clara, porque no solo se conformó con dispararle, sino que una vez en el piso se acerca tan y dispara otra vez. Entonces, en ese momento, ya en esos disparos a quemarropa, si hubiera sido la discusión que se está dando, si es homicidio o asesinato, si hubiera sido un homicidio, no se ve esta preparación, porque el señor Cruz salió con un arsenal de armas de su casa, salió con un pasaporte. En ese momento lo más lógico era, ay, me equivoqué, ay, ¿qué yo he hecho? Se hubiera arrepentido ahí. No, pero él no hace eso. Él lo que hace es que
toma una puerta y por las escaleras de emergencia del ministerio desciende. Cuando le cierran el ministerio completamente, entonces él sale caminando y toma un motoconcho y se va a la iglesia, que es donde se entrega. Pero evidentemente que él tenía hasta un plan de salida y una planificación muy clara de lo que iba a hacer ahí. Doctor, el abogado de la defensa estuvo afirmando el otro día que su cliente no era culpable, sino responsable. ¿Qué opinión le merece estas declaraciones? Bueno, mira, yo soy muy respetuoso de los abogados de defensa. Yo soy un abogado defensor en muchos casos. Ellos tendrán su estrategia, ya la anunciaron en el tribunal y yo soy muy respetuoso. Yo entiendo de que ellos estaban refiriéndose en un primer momento a que él estaba loco, pero el que está loco no se fuga. El que está loco no hace eso. El que está loco no está como él estuvo en una audiencia que estuvo muy cuerdo y muy firme. Y en un segundo momento lo que ellos dicen es que él no es culpable de asesinato, sí de homicidio, y que lo que aquí se va a discutir es un homicidio, cuando la acusación y la investigación va dando ya que un asesinato muy claro, incluso con un móvil del asesinato, que eso es lo muy importante de aquí, que vuelvo y repito, el caso se ve simple, pero a quien se mató fue a un ministro en el ejercicio de sus funciones por negar un permiso. O sea, no estamos hablando de un hecho aislado al ministerio o una discusión caminando por el Parque Mirador que le gustaba mucho a Orlando, sino estamos hablando de que lo mataron en su despacho y lo mataron, como dicen el pueblo, a sangre fría y vilmente. Doctor, en la audiencia del sábado, ¿verdad? Fue la audiencia del sábado, que no se pudo ver, no fue pública. Ni se va a poder ver la audiencia preliminar porque toda esta etapa es privada para las partes. Okay. Hasta que pasa la audiencia preliminar, eso es bueno que la gente lo entienda, porque mucha gente dice, bueno, ¿y por qué algunas audiencias son públicas y otras privadas? No, el proceso penal dominicano es privado hasta que se dicte la autoapertura a juicio. Muy bien, entonces en esta primera audiencia en la que se solicitó la medida de coerción, el acusado reconoce que ocurrió todo tal cual como está en el expediente y como usted lo ha descrito ahora, o sea, él asumió que todo eso ocurrió tal cual, o él no participó, o No, los quienes hablaron fueron los abogados. Él no habló sobre los abogados y los abogados hicieron una sola salvedad, que fue cuando se estaba leyendo los hechos, que ellos no consideraban válida la teoría del Ministerio Público y de la querella nuestra, de que era un asesinato, sino que era un homicidio. Simplemente se limitaron a eso. Fue una audiencia que tengo que decirlo en honor a la verdad, muy respetuosa y solemne de parte de los abogados. No empezaron con la acritud porque también, ¿qué iban a discutir cuando hay un hecho tan claro? En el proceso, ¿qué sigue? Ya tenemos un año de medida de coerción y ahora ¿qué continúa? Mira, es muy probable que esa medida de coerción no dure los 12 meses, en el sentido de que se acuse antes y evidentemente ya él pase al rol de acusado con la medida de coerción de prisión, porque aquí es un hecho grave. O sea, es muy probable, que la investigación, no la medida de coerción, no dure los 12 meses, porque es un caso donde lo que se va a evaluar es el asesinato de Orlando Jorge Mera. Nosotros ya estamos trabajando también en la querella como querellante en recopilar las pruebas, las evidencias para que el Ministerio Público esté modificado y que se presente la acusación no en la brevedad posible, porque ellos tienen derecho a solicitar cosas también, pero evidentemente de que no va a ser necesario agotar un año de investigación. Es muy probable porque es un caso muy claro de lo que se va a discutir. Doctor, y más allá del tema del asesinato, que evidentemente es lo que más importa en este caso, todos esos elementos que están incluidos en el expediente, que tienen que ver con algunas empresas a las que este señor supuestamente habría representado y de alguna manera sobornado para obtener permisos en el Ministerio de Medio Ambiente, ¿esa investigación se extiende hasta eso o es algo que es voluntario? ¿Cómo funciona? Bueno, no, primero el caso que nosotros estamos apoderados es una acusación por asesinato. Sobre lo que ocurrió con el tema de la denegación de los permisos y la empresa, habría que ver si esa es la motivación de lo que ocurrió y si fueron cómplices del señor Miguel Cruz. Si no lo fueron, evidentemente de que ya es una investigación por corrupción, el proceso se podría llevar conjuntamente, en eso no hay duda, porque hay un principio que se llama de economía procesal, o sea, tú no sometes, si hay 10 procesos, una persona a 10 procesos, sino que tú lo agrupas en una acusación y lo lanzas, pero la familia, hasta ahora, salvo que podamos ver una relación de causa-efecto en la investigación del Ministerio Público entre lo que pasó con las empresas denegadas del permiso, el señor Cruz y el Ministerio, pues ya la empresa aclararon, o parece que intentan aclarar de que no tuvieron que ver nada con eso. Evidentemente, únicamente si una relación de causalidad
la familia podría perseguir a la empresa. En caso contrario, habría el Ministerio Público en su lado de la corrupción y nosotros en nuestro lado del asesinato conjuntamente con el Ministerio Público. En el caso del asesinato, ¿cuántos años estamos esperando? 30 años. 30 años. Es la pena máxima. Es la pena máxima con el actual Código Penal que... Sí, en la República Dominicana se ha hecho intento de modificación del Código Penal y lamentablemente todo el mundo sabe en qué ha quedado. Ahora, doctor, escuché la semana pasada, lamentablemente ahora mismo no recuerdo quién lo estaba mencionando, pero mencionaban una ley del año 2018, si mal no recuerdo, con la cual podía llegarse esa pena a 40 años. Sí, no, ahí hay una interpretación que habrá que ver en el tribunal. Primero, la ley de porte y tenencia de armas sube la pena a 40 años, pero cuando robo y secuestro. Okay. Lamentablemente no habla de cuando se utiliza para la muerte de una persona. Sí, la ley dice de que esa ley se va a aplicar independientemente pasa por lo que pasa en el Código Penal, pero es una discusión teórica que se llevará en el tribunal. O sea, por ahora la aspiración de nosotros son que se condene a la pena máxima a este señor por asesinato de 30 años y hasta ahí lo podemos dejar, no tenemos más por ahora. Doctor, antes de irnos a otros temas, porque podemos salirnos del caso en particular para hablar de un poco de derecho en general. El hecho de que este asesinato se haya cometido en contra de un ministro en funciones y que sea precisamente porque el ministro haya estado cumpliendo con su deber, cosa que no coincide con esta lamentable cultura dominicana de las últimas décadas, en la que la corrupción y la impunidad... Orlando era una gente que fue muy pulcro en el ejercicio de su función. ¿Qué representa eso para la sociedad dominicana? No, en términos reales, o sea, si hay que decir algo del ministro, es que fue muy pulcro en el ejercicio de sus funciones, tanto en el Ministerio de Medio Ambiente como en el Indotel. O sea, Orlando nunca se vio envuelto en un tema de corrupción y cosas de eso. O sea, eso hay que decirlo. De hecho, vivía muy austero. O sea, era una vida austera, una gente de deporte, de unas abejas y no más de ahí. Sí, evidentemente, lo que usted dice en el Código Penal, sí se encuentra que se agrava la pena para el asesinato del presidente de la República, se llama magnicidio, pero son 30 años también, pero no para los ministros. Con lo cual, uno de los proyectos del Código Penal, donde a mí nunca me invitan, pues yo nada más tengo una trinchera que se llama Pugamaima, que se llama Universidad, y mi cátedra, por suerte, porque a mí no me gusta participar mucho de comisiones, sí tenía la tipificación y el agravamiento de la pena cuando se mataba a un funcionario en el ejercicio de funciones, inclusive si se mataba a un abogado, había una serie de gente, pero no sé cómo salga el último proyecto de Código Penal, que espero que ahora la Cámara de Diputados y el Senado lo agilicen, porque es una necesidad nacional. Pero fuera de lo jurídico, ¿usted considera que marca un precedente? ¿Usted cree que esto contribuya al interés que ha mostrado el presidente de acabar con este tema de la impunidad? Sin corrupción, bueno, sí, evidentemente de que murió por ejercer sus funciones. Y lo triste es que murió. O sea, hoy lo que estamos hablando aquí es de la muerte de una persona. O sea, el efecto en sí del tema corrupción o no, ya es un tema que habría que verlo en la sociedad y para eso hay otra ley. La pena es que esta persona murió por ejercer sus funciones. Entonces, el precedente, lo que no queremos es que más ministros mueran en el ejercicio de sus funciones, o más funcionarios públicos, o más directores generales, o más simples personas que hacen trámites, porque aquí las cosas como son. O sea, si esto se torna una epidemia, es un peligro también. Hay países donde un ministro o un director general o un funcionario tiene que andar con mucho guardaespaldas. Nosotros no queremos llegar a eso aquí. Claro. ¿Dónde deberá ser cumplida la prisión preventiva? El juez decidió que fuese en Najayo, en la cárcel de máxima seguridad, donde evidentemente tiene unos requerimientos de mucho más rigurosidad en el cuidado de él. Usted acaba de darnos el pie para cambiar de tema. Vamos a salirnos del caso Jorge Mera y vamos entonces a hablar precisamente de ese espacio de máxima seguridad de la cárcel Najayo Hombres, donde se encuentra recluido Jean Alain Rodríguez, el ex procurador general. Hoy, el ex procurador... No están en la misma cárcel. Ah, ¿no están en la misma? No. Este está en Najayo, hombre, máxima seguridad. El ex procurador se encuentra, creo que en lo que se llama
el Centro San Cristobalense o algo así. O sea, está en la misma locación, pero son áreas muy diferentes. Ah, ok, corrijo entonces un de error otra. mío. No es que yo sea un especialista en cárcel, pero he ido unas cuantas veces. Ok, entonces, bueno, vamos a borrar ese comentario mío, ¿verdad? Sí. Michael, no saques eso. No hay problema. Pero vamos a la cárcel donde está Jean Alain Rodríguez. Sí. Él hoy en su exposición ante el tribunal, en la que estaba solicitando su libertad, Hubo audiencia hoy. hubo audiencia hoy y el juez decidió mantenerlo en prisión. O el tribunal decidió mantenerlo en prisión. Pero él en su exposición hablaba, uno de los argumentos que utilizó es que él estaba en condiciones prácticamente infrahumanas, que suele ocurrir casos de inseguridad a su alrededor y que incluso en varias oportunidades él ha tenido que estar pisando sangre de los hechos violentos a su alrededor. ¿Eso es posible siendo él un ex procurador que se supone que está en condiciones de máxima seguridad, como ustedes le dicen? Mira, en primer lugar habría que comprobar si eso es verdad. Me parece que no. O sea, me parece que no porque él, según lo que yo tengo entendido, no lo sé porque no sé nada de ese caso, se encuentra aislado de los otros presos. Ahora, lo penoso es que el ex procurador, durante su ejercicio, no arreglara eso. O sea, él fue encargado de las prisiones. De hecho, yo me acuerdo de conversaciones que yo tuve con él de presos que tenían 28 meses preventivamente. Y hacía caso omiso. Entonces, muchas veces yo le digo a los funcionarios de que se vean en el espejo de los miserables, de aquellos paupérrimos que no tienen el acceso. O sea, yo soy una gente que he hecho una carrera de lo penal desde lo más humilde hasta los casos tal vez de mayor relieve, pero yo sé lo que es un preso pobre, yo sé lo que es una gente humilde guardando prisión. Y eso sí, hay a cada rato trifulca y cosas esas, pero no sé, no me quiero decir que lo que dice que es mentira, pero dudo mucho de que sea así, donde él está recluido, porque evidentemente de que la cárcel es fuerte en cualquier sentido, o sea, no hay duda. Pero de ahí a ese tema, yo no tendría una respuesta, pero me parecería que donde él está, porque conozco bien ese centro, es mucho más espacio, mucho más aislado que la población normal. En Najayo hay 3 sistemas. O sea, está el sistema de la cárcel normal, que es donde está todo el mundo en tumulto. Está el sistema de máxima seguridad de esa cárcel normal, donde yo he tenido varias personas detenidas y sé muy bien cómo funciona el sistema. Que es a donde va Miguel Cruz. Que es donde va Miguel Cruz, donde usted tiene que entregar su cédula, tiene que esperar un rato mayor para que esa persona venga, porque hay que abrir como 200 puertas para que salga. O sea, tienen celda parte de la población normal, y luego está el Centro San Cristobalense, que tiene el nuevo modelo completamente. O sea, hay una parte que tiene el nuevo modelo en Najayo, otra parte que no, y el Centro San Cristobalense, donde no hay tanta gente detenida, según dice la Procuraduría, pero yo hace mucho que no leo estadística penitenciaria, no le sabría decir cuánto hay o no hay. Bueno. Doctor, una de las banderas del presidente Abinader desde la campaña, desde antes de llegar a ser presidente, es la necesidad de un ministerio público independiente. A su llegada, ya todo el mundo reconoce, desde el mismo 16 de agosto del 2020 designó a Miriam Germán Brito como procuradora general. La primera designación. Correcto. Pero ya después de 2 años de su gestión, estos 2 primeros años de gestión, debido probablemente a la lentitud de los procesos y a los pocos casos con respecto a lo que aspiraría la gente que votó por el presidente Abinader, podría pensarse que la justicia no necesariamente va por el camino que aspiraría la población. ¿Cómo se le explica a la gente que eso esté ocurriendo? Es porque definitivamente el Ministerio Público no es tan independiente como lo queríamos. Es que no basta con una procuradora, sino que es un tema que va más a lo profundo. ¿Cómo lo ve usted como jurista? No. Primero hay que decir lo siguiente, o sea, el Ministerio Público como tal ha dado muestra de independencia, o sea, porque el Ministerio Público ya es independiente en la ley, y el que quiere dejarse mangonear, se deja mangonear, no siendo Ministerio Público. Hasta usted en esta cabina que le digan de este mensaje, usted lo da no creyendo en él, se está dejando mangonear, con lo cual yo no veo el tema. Yo sí he hecho reparo a la propuesta del PRM y el presidente Abinader, de que yo creo de que el Ministerio Público tiene que quedar bajo la sombrilla del Ejecutivo. Yo he sido muy reiterativo en eso, porque yo veo esto un problema mucho más allá de lo que se hace de persecución criminal. Yo lo veo como parte de la política criminal, y eso tiene que estar bajo la sombrilla del Ejecutivo. Lo he dicho reiteradamente. Lo que sí he criticado es de que los procesos hay que hacer pedagogía. Hoy yo estaba en un proceso, ayer estaba en un proceso que tiene 5 años, 7 años lo de Brecht, 7 años. Entonces,
es que la duración de los procesos son así. Mínimo usted tiene que contar en cualquier proceso penal, por más sencillo que sea, 2 años y 6 meses a 3 años. Máximo, si es muy complejo, 7 años. Esa es la realidad del sistema. Lo otro, nadie que ejerza le puede decir, mire, yo puedo salir airoso en 1 año, porque el sistema dominicano tiene un problema de fondo, que es el siguiente. El proceso penal está establecido para yo iniciar contigo, aprendiéndote para empezar a investigar. No es como otro sistema donde usted investiga y presenta el caso cuando ya lo tiene completo. O sea, ahí hay una diferencia de fondo, y por eso que usted ve que la duración de la investigación es 1 año en caso complejo, que es lo que usted está viendo en caso de corrupción. 1 año, o sea que ya usted va a perder casi 1 año investigando. Y es normal, porque son muchas operaciones. Luego en la audiencia preliminar, súmele 1 año a 2 años aproximadamente. Si tiene mucho imputado, evidentemente, ahí hay 2 años. Y ya un juicio de fondo le puede durar 1 año y 6 meses. Ahí hay 3 años y 6 meses. Cuando usted va a la apelación y la casación, súmele 1 año o 1 año y 6 meses más. Estamos hablando de 5 años. Es un escenario muy bueno. Un escenario muy bueno es que no haya aplazamiento, que la audiencia no se suspenda porque no se enfermó alguien. O sea, tiene que ser un escenario que el proceso fluya. Si el proceso no fluye como normalmente es, porque somos seres humanos, o sea, se enferma un abogado, se enferma un imputado, ese día no se presenta un testigo, hay que suspender porque falta algo, esos son 7 años. Esa es la realidad de cualquier proceso penal. Lo otro es tirar cohete al aire. Entonces yo creo que hay que hacer una reforma de calado en el proceso penal, que esa reforma ningún partido la ha hecho. De hecho, yo digo que en el año 2015 en este país hubo una contrarreforma al Código Procesal Penal 2002 que atrasó mucho más. Doctor, ¿qué opina del proyecto de uso de medios digitales para las audiencias? Bueno, yo he sido un abanderado de ese proyecto. Yo creo que eso agilizará mucho las cosas. Hay partes del proceso que no pueden ser virtuales. Por ejemplo, el juicio, ya el juicio de fondo, la presencia, pero hay muchas partes que sí. Hay muchas cosas que se cancelan porque el abogado no llega a tiempo. Hay muchos trámites que son ya virtuales hace mucho tiempo. Entonces yo entiendo que sí, de que el de uso de medios digitales va a ayudar a que República Dominicana avance. Lo otro es un atraso. O sea, lo otro que se plantea de que aquí no haya virtualidad, que aquí no haya audiencias virtuales, que no haya medios digitales, eso en pleno siglo XXI es un atraso. En Estados Unidos del año 1974 se empezaron a hacer temas de virtualidad. Wow. 1974. Doctor, usted defiende, sáqueme de mi error si me equivoco. Me he equivocado varias veces ya en esta conversación corta con usted. No hay problema. A Víctor Díaz Rúa, sí. En el caso Odebrecht. Sí. Definitivamente este caso va a quedar, una vez que se conozca la apelación hecha por ustedes, van a ser ellos los dos únicos. Yo espero que sean inocentes y que se absuelvan. Si llegara a ese escenario. Pero se ha hablado muchas veces de un supuesto Odebrecht 2.0. ¿Eso es realmente posible? ¿O todo quedará en ese expediente mal armado? Todas las personas que no fueron sometidas en este primer caso pueden ser sometidas en un segundo caso por hechos diferentes. O sea, eso no sé la prioridad, porque imagínense, eso ya es un tema de la Procuraduría, de si va a investigar o no va a investigar, quiénes va a llevar y por cuáles casos, porque Odebrecht hizo más obra que la que jugamos ahí. Entonces sí, puede haber un 2.0, un 3.0, un 4.0, pero eso ya es un tema de la Fiscalía, pero evidentemente de que hay material, tendrá que haber, pero en este caso ya se evaluó. ¿Y tiene información de que eso efectivamente esté corriendo? Yo no me aquí el dominicano sufre mucho de la especulación y de que sabe de todo. Yo me limito a ser abogado de mi caso. Yo lo que lleva la Procuraduría, no soy procurador fiscal, no aspiro a eso, con lo cual evidentemente yo no sé qué investigación estarán haciendo ahí, pero yo por lo menos no llevo nada relacionado con un Odebrecht 2.0 o 3.0. Nada, absolutamente nada. Antes de que se nos termine el tiempo, que ya estamos a punto, usted representa al Estado en el caso de las sedes, ¿verdad? También sí. Otro caso de corrupción. Sí. ¿Cómo va ese caso? Bueno, ese caso está en investigación. Hay una parte del caso que ya está en tribunal, que es el caso del señor Alexis Medina por EDESTE. Nosotros estamos aspirando a que eso se agilice. Es el único caso que yo estoy manejando del Estado, porque es un tema de compañía del Estado, que inclusive nosotros pusimos una querella el año pasado y estamos esperando que nos den ya respuesta a esa querella. Insistentemente hemos seguido trabajando ya fuera del tema de interponer la querella,
y aportando toda la prueba que solicita el Ministerio Público, y nosotros esperamos que en los próximos días o próximos meses haya respuesta por parte del Ministerio Público, pero realmente hay una separación entre el Ministerio Público y la sede. En el caso de la sede es muy especialísimo porque recuerden que esos son compañías, son como si fueran sociedades comerciales, igual que son sociedades comerciales, tienen su registro mercantil y tal, y accionista mayoritario de Estado. Y nosotros estamos aspirando a que en algún momento ya se inicie ese proceso también, porque ya tenemos tiempo esperando. Bueno, doctor, muchísimas gracias por todas Gracias estas por la informaciones y por supuesto por aclarar tantos datos importantes de todos estos casos que por supuesto ocupan a toda la sociedad. Yo puedo cometer una travesura, Karina, ¿me lo Dale. permites? Doctor, ¿usted ha visto un cambio en la justicia en los últimos 2 años con respecto a los anteriores? Sí, claro. Evidentemente que sí. Mira, yo tuve la dicha, porque hay que ser dichoso. En este país yo creo que un héroe, ser profesor 6 años de fiscales. O sea, mi trabajo era ser profesor del Ministerio Público durante 6 años a tiempo completo. No estamos hablando parcial, a tiempo completo. O sea, yo vivía de sueldo de profesor. Y tengo que reconocer que los expedientes están saliendo más sólidos. Tengo que reconocer que el tema de las delaciones premiadas han dado resultados. O sea, tengo que reconocer eso. Evidentemente de que estamos ante una procuraduría que está utilizando herramientas del código, y era normal que pasara, porque es que la gente habla del Código Procesal Penal, pero tenemos 20 años de código. O sea, este era el momento donde se esperaba, como pasaba en otros países, que se evolucionara. Entonces, ahora mismo, sí, es que al final de cuentas, y yo no quiero ser injusto con los fiscales del pasado, porque yo, por ejemplo, he dicho que una de las mejores gestiones que ha pasado por este país era de Radamés Jiménez. No hay duda, Radamés hizo mucho esfuerzo en la Procuraduría por institucionalizar el Ministerio Público. Hubo un consejo del Ministerio Público, fuimos hasta un amparo contra Radamés en aquel entonces, me acuerdo, pero reconozco que la escuela del Ministerio Público, la formación de los fiscales, empezó ahí con fuerza. El mismo Domínguez Brito hizo su aporte. Supongo que el mismo ex procurador, que también está detenido, hizo su aporte. Entonces, la carrera del Ministerio Público está evolucionando. No decir que ahora es un fiscal diferente, porque Jenny Berenice, durante la gestión de Jean Alain Rodríguez, era la procuradora fiscal del distrito y tenía responsabilidades también de Estado. Entonces, uno no puede decir, porque esto es una carrera. O sea, hay que reconocer el Ministerio Público desde el año 2004, si mi memoria no me falla, que ha venido institucionalizando y fortaleciéndose. Tanto así que la gente no entiende cómo funciona el Ministerio Público. El procurador lo designa el presidente, pero ese funcionario, ¿sabe cuántas personas puede llevar a la Procuraduría? Solamente 7. No puede llevar más. Fiscales. O sea, fiscales. Otra cosa es el personal administrativo, personal de confianza del procurador, que diga, bueno, mi asistente lo traigo yo. Pero claro, de la calle solamente puede traer 7. Lo que quiere decir que 7 procuradores adjuntos, que son 14, son de la carrera. Primera situación. Y luego el director técnico de persecución, que es el cargo que hoy ostenta Jenny Berenice Reynoso, que lo ocupó Fran Soto, lo ha ocupado varias gente durante muchos años, siempre son fiscales de carrera. Importantísimo. O sea, el director técnico, que así que se le llama, de la Procuraduría, que es el jefe a la vez de toda la Procuraduría Fiscal, de todas las Procuradurías Especiales, que hoy ocupa Jenny Berenice Reynoso, es de carrera. Normalmente es un agente de carrera, no trae un agente de fuera ahí. Entonces, es una carrera, se va evolucionando, como toda una vida perfectible, pero no podemos decir que estamos atrasados. No por estos 2 años, sino durante 20 años. Muy bien, muchísimas gracias. Ha sido el doctor Miguel Valerio. Karina. Nos toca despedirnos, Alex. Bueno, no se diga más. Bye, bye.